Vamos al libro de Lucas, por favor, al capítulo 21, y vamos a ver el pasaje del 37, versículo 37, hasta el capítulo 22, versículo 6. Y lo he titulado Preparativos para la muerte del Señor. Preparativos para la muerte del Señor, participantes dispuestos y la soberanía de Dios. Hemos llegado a la recta final, amados del Evangelio de Lucas, a la recta final. Todo lo que Lucas nos ha venido diciendo tenía como meta traernos hasta este punto: la crucifixión y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Estamos entrando a la parte más sublime del Evangelio, la parte central, la parte más fundamental. Todo, escúcheme, absolutamente todo el ministerio del Señor Jesús sería totalmente en vano. Todas sus enseñanzas, todos sus milagros, todos sus actos de misericordia y de compasión ejercitados en forma poderosa, sobrenatural, sobre las personas, todo sería absolutamente en vano sin su muerte en la cruz y su resurrección. La crucifixión y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo son el fundamento de todas nuestras esperanzas. Si usted tiene la esperanza de que Dios está con usted, es solamente por la resurrección, por la muerte y resurrección de Jesucristo. Si usted tiene la esperanza que Dios le va a ayudar, es solamente por la muerte y resurrección de Jesucristo. Si usted tiene la esperanza que Dios puede actuar en su vida, cambiándole a usted su matrimonio, su relación con sus hijos, es solamente por la muerte y resurrección de Jesucristo. Si usted tiene la esperanza de que le verá a Él un día cara a cara, aun si muere, que resucitará, es solamente por la muerte y la resurrección de Jesucristo. Si no hubiese tomado lugar la muerte y la resurrección de Jesucristo, no habría ninguna base para que nadie sobre la faz de la tierra tuviese esperanza alguna. Toda esperanza que usted puede albergar en su corazón, toda esperanza que usted pueda tener, es solamente gracias a la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Nos encontramos en el atardecer del día miércoles. El Señor Jesucristo sería crucificado el día viernes, y para el domingo, como dice las Escrituras, al tercer día resucitaría. Y lo que queremos ver el día de hoy es lo que vamos a encontrar en Lucas 21, 37 al 22, 6. Y como les dije, que he titulado Preparativos para la muerte del Señor, participantes dispuestos y la soberanía de Dios. Padre, venimos a ti ahora para pedir tu bendición al leer la Escritura y explicarla, implorándote, Señor, que tú te glorifiques, nos des entendimiento por tu Espíritu y más aún nos lleves a poner en práctica las cosas que aquí vamos a aprender. En el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén. Dice la Escritura: y enseñaba de día en el templo, y de noche saliéndose estaba en el monte que se llama de los Olivos, y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Lo primero que quisiera ver ahora es el trasfondo de estos preparativos. Hay un trasfondo detrás de todo esto. El Señor Jesús acaba de dar esta enseñanza acerca de su venida, la cual hemos estado cubriendo por varios domingos. Y ahora Él ya está retirándose del área. Y el versículo 37 nos empieza a dar detalles de este trasfondo. El Señor Jesús dice: enseñaba de día en el templo. Es notorio acá mencionar lo siguiente: a pesar de que el Señor Jesús sabía que estaba cerca su muerte, Él lo sabía, Él estaba consciente en todo tiempo de cuándo Él iba a morir. ¿Okay? Al Señor Jesús no es que se le escapaba por ignorancia el momento en que Él iba a morir. Él sabía exactamente cómo y cuándo Él iba a morir. ¿De acuerdo? Pero es notorio saber lo siguiente:
de que a pesar de estar tan cerca su muerte, a pesar de que era inminente, que ya estaba a escasas horas en realidad de ser apresado y de tener que pasar por todo lo que pasó, déjenme decirles que es notorio y loable el hecho de que encontramos acá que él incansablemente se preocupaba por impartir la verdad por medio de sus enseñanzas a individuos que no podrían jamás venir a la salvación si no creyesen en esas verdades. Pero el Señor Jesús incansablemente daba sus enseñanzas hasta la víspera de su misma muerte. Hasta la víspera de su misma muerte. ¿Por qué? Porque solamente la impartición de la verdad puede traer a alguien a la vida eterna. Solo cuando una persona cree el Evangelio, esta persona puede ser salvada de la ira venidera. Solo y solo creyendo el Evangelio. Y esto tiene que ser enseñado a las personas. Esto tiene que ser explicado a las personas. Esto es algo que tenemos nosotros la oportunidad de hacer en imitación al Señor Jesús, de ir y llevar el Evangelio. No se trata de tratar de ser lo suficientemente bueno. No hay nadie que pueda llegar a serlo como para alcanzar el cielo. No se trata de simplemente dejar ciertos vicios. No, yo ya no fumo, o yo ya no tomo como antes, o yo ya no tengo uso de drogas, ya estoy limpio de todo ello, o yo ya he dejado la pornografía, o yo ahora estoy buscando que ser un mejor padre, un mejor esposo, estoy buscando que ser una buena hija. No se trata de nada de eso. Con el señor Al-Mansuri, yo le pregunté a él y le digo, dime, señor Al-Mansuri, ¿en el Islam hay perdón? Y él se quedó pensando, pues, y me dice, sí hay perdón. ¿Así? ¿A quién es que Alá perdona?, le dije. Y él me dice, a todos los que buscan que portarse bien. A todos los que buscan que portarse bien y enmendar todas sus faltas, a ese Alá va a perdonar. Y yo le digo, no, le digo, porque tienes un problema, señor Al-Mansuri. ¿Cuál es?, me dice. De que qué haces con todo el mal que hiciste. Porque le digo, Dios ha dicho, el alma que pecare, esa morirá. Mi pecado ha traído una deuda para con Dios. Y que eso se tiene que pagar. Así que déjeme decirle, el hombre puede tratar hasta cansarse de hacer el bien y no borrar ni aún un pecado. Puede tratar de hacer el bien todos los instantes de su vida, lo cual es imposible, pero puede tratar y ser sincero en ello, pero esa sinceridad no borra ni aún uno de sus pecados. Puede tratar sinceramente y esforzarse y ser religioso, pero toda su religión, toda su sinceridad y todo su esfuerzo jamás podrán traer salvación a su alma. Hay uno y solo uno que puede traer salvación a su alma: Jesucristo. Es el único. Y esto es lo que él enseñaba. Se lo enseñaba al pueblo continuamente. Le enseñaba que él, Jesús, era el camino, la verdad y la vida, aún hasta la víspera de su misma muerte. Así que es algo que tenemos que ver como parte del trasfondo. El Señor Jesús hasta las finales estaba enseñando a cómo las personas podían venir a la salvación. El versículo 37 también nos dice de que al final de sus enseñanzas el Señor Jesús se retiraba al monte de los olivos. Versículo 37, y enseñaba de día en el templo, y de noche saliendo se estaba en el monte que se llama de los olivos. Ahora, no se nos dice que él iba a la casa de alguien. Hay algunos comentaristas que dicen, bueno, en la región del Monte de los Olivos, en la zona del Monte de los Olivos, que es un monte bastante extenso, hay hasta el día de hoy poblaciones, y en aquel entonces habían varias poblaciones, como varios barrios cerca o en las inmediaciones del Monte de los Olivos, y probablemente el Señor Jesús iba a alguno de esos lugares.
Pero parece ser que la construcción gramatical acá parece indicar que el Señor Jesús, por decir así, estaba acampando en el Monte de los Olivos. Estaba acampando, es decir, no estaba yendo a la casa de alguien a quedarse a dormir, sino que en estas últimas noches Él dormía como acampando junto con los discípulos en diferentes partes del Monte de los Olivos. Y esto tendría sentido. ¿Por qué? Porque de esa forma Él evitaba el estar en un lugar específico, sabiendo que ya por tiempo los líderes israelitas estaban buscando que encontrarlo para apresarlo en un momento donde no hubiese gente alrededor. Así que es muy probable que por eso el Señor Jesús decidía quedarse a dormir como acampando en el Monte de los Olivos. ¿Qué más vemos de trasfondo? Bueno, dice que el versículo 38, el pueblo se acercaba a escucharle. Versículo 38 dice, y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. El Señor Jesús continúa siendo muy popular, un maestro muy popular hasta el final entre las masas, gozando de la simpatía, en lo general, gozando de simpatía entre las masas. No significa que todos ellos venían a escucharle porque habían creído en realidad en Él, pero tenían por lo general una apreciación muy positiva acerca del Señor Jesucristo. En otras palabras, Jesucristo les caía bien. Les caía bien, al menos en términos generales. ¿Qué más? ¿Qué más podemos ver? Bueno, si vamos al versículo 1 del capítulo 22, vemos algo más acerca del trasfondo. Esta era la semana donde se celebraba la fiesta de los panes sin levadura. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Vemos entonces que en estos últimos días que el Señor Jesús está ahí en Jerusalén, era el tiempo en el que se celebraba la fiesta de los panes sin levadura, que también acá la llaman Pascua. Ahora, para ser más precisos, si usted va al libro de Éxodo, en el capítulo 12, usted va a encontrar allí cómo se le instruye a Israel para la instauración de esta celebración, una de 3 celebraciones importantísimas para la nación de Israel. Una era la fiesta de la Pascua con la fiesta de los panes sin levadura, que en realidad son como 2 partes de una fiesta, ¿ok? Esa es la primera fiesta. La segunda era la fiesta de Pentecostés y la tercera era la fiesta de los tabernáculos. Son las 3 fiestas importantes. Debido a que estas 2 partes son, digamos, como unidas por el tiempo mismo en el que se celebraban, muchas veces en el tiempo de Jesús, hablar de la fiesta de los panes sin levadura o hablar de la Pascua era hablar de la misma celebración. Pero para ser específico, en realidad, los nombres panes sin levadura y Pascua describían distintos aspectos específicos de la fiesta. ¿Ok? Primeramente, la Pascua, de acuerdo a Éxodo, era específicamente aquella fiesta que Moisés le dio a los israelitas, por la cual ellos tenían que tomar un corderito. El corderito tenía que ser sacrificado, tenía que morir, y luego tenían que cocinar el cordero en el 14º día del mes de Abib. Y con la sangre, los israelitas fueron instruidos, en aquella primera Pascua, los israelitas fueron instruidos a pintar, por decir así, el dintel o el marco de la puerta. Pintarla con sangre. ¿Por qué? Porque Dios había dicho que Él iba a traer su juicio, Él mismo iba a traer su juicio sobre la nación de Egipto, haciendo que muera cada hijo primogénito de toda casa, de toda familia, donde no viese la sangre en el marco de aquella casa. Así que los israelitas, en obediencia a lo que Dios les dijo, pusieron la sangre aquella noche. Y lo que luego tomó lugar fue que entre las 2 tardes, donde se tenía que comer, es decir, recuerden una cosa, para el judío el día empieza a las 6 de la tarde. Para nosotros el día empieza a las 12 de la noche, ¿cierto? Ahí empieza el nuevo día. Pero para el judío ellos lo empiezan a las 6 de la tarde. La instrucción de Éxodo es que en el 10 se escogía el corderito, en el día 10 de Abib. En el 14 se hacían los preparativos
¿ok? Y entre las 2 tardes, para el día 15, era que se tenía que comer el corderito, entre las 2 tardes. Es decir, el 14, que empezó la tarde a las 6 y que llega hasta las 5:59, se tenía que preparar el cordero. Y luego, de las 5:50 a las 6 hasta el día siguiente, a las 5:59, ahí entre esas 2 tardes es que se tenía que comer el corderito. ¿Ok? Así que esa era específicamente la fiesta de la Pascua. Pero los israelitas también habían sido instruidos que también celebrasen desde el 15 hasta el 21 la fiesta de los panes sin levadura. La fiesta de los panes sin levadura. Y básicamente era lo siguiente, que ellos habían de comer panes durante esa semana que no tuviesen levadura. Y Dios explica por medio de Moisés de la razón por la cual tenía que ser así, porque no había tiempo. No había tiempo para que el pan leude, sino que su salida iba a ser rápida. Y ellos tenían que salir inmediatamente de Egipto, lo cual sucedió en efecto, como nos narra el libro de Éxodo. Luego el apóstol Pablo añade a todo ello un significado teológico de que también la levadura era una señal de ¿qué? De la maldad del pecado. Y nos dice que nosotros, ahora los creyentes, debiésemos de estar libres de toda levadura, de toda maldad del pecado. ¿De acuerdo? Pero yendo entonces una vez más al trasfondo de lo que estaba tomando lugar, allí estaba la fiesta de la Pascua o los panes sin levadura. Este era el trasfondo. Ahora, ¿qué sucedía en aquellos tiempos? Bueno, una de las cosas que aprendemos de la historia es lo siguiente, que hubo un gobernador, si mal no recuerdo, mejor no digo el nombre porque de repente me estoy totalmente equivocando el nombre, pero un gobernador después de Pilato, un día envió un reporte al emperador Nerón, ¿ok? Diciendo cuántas ovejas se sacrificaban durante la Pascua en Jerusalén. Y el número que reportó este gobernador fue 256.250 ovejas en aquel año que él reportó. Ahora, era la tradición de aquel entonces que por cada oveja se debían de reunir 10 israelitas para comer la Pascua juntos. Si usted hace la matemática, 256.250 por 10 significa 2.560.000 y algo personas que estaban celebrando la Pascua. Es decir, Israel era una nación que, por decir así, venía a un pare completo de todas sus actividades durante la Pascua. Y Jerusalén en particular, la ciudad de Jerusalén, se veía abarrotada de personas que venían de todo Israel para celebrar la Pascua. Tanto era así que en realidad los romanos no tenían un destacamento especial para la ciudad de Jerusalén. Ellos tenían su destacamento en Cesarea, que era, por decir así, el centro de operaciones administrativo de Roma en Palestina. Pero para la Pascua, algo que detestaban los romanos era que tenía que moverse un destacamento fuerte hacia la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué? Porque en medio de tanta gente no faltaba por ahí alguien que hiciese algún problema y hubiesen disturbios en la ciudad. Entonces tenía que hacer presente las fuerzas del orden por medio de las personas del ejército romano para que hubiese una calma relativa cuando hubiese tanta gente en la ciudad de Jerusalén. Así que vemos pues entonces, con todo esto vemos el trasfondo que nos anticipa o que están allí acerca de los preparativos para la muerte del Señor. Veamos ahora en segundo lugar los participantes. Versículo 2 del capítulo 22, los participantes. Vamos a ver hay 3 grupos de participantes aquí. El primero es los principales sacerdotes y los escribas. Dice, buscaban cómo matarle porque temían al pueblo. ¿Qué aprendemos de ellos acá? Bueno, acá vemos a los participantes dispuestos, ¿ok? Para que se lleve a cabo la muerte del Señor. ¿Quiénes son los participantes dispuestos? Primer grupo, los principales sacerdotes y los escribas. Como lo he mencionado antes, los principales sacerdotes eran principalmente saduceos. Los escribas en su mayor parte eran fariseos. Entonces acá vemos que saduceos y fariseos, que en otras circunstancias no estarían unidos en un propósito, acá sí están unidos. Y acá están unidos porque tienen un enemigo común, el Señor Jesús. Y acá dice la Escritura claramente que ellos estaban buscando cómo matarle. Pero también nos dice el versículo 2 de que ellos temían al pueblo. Temían al pueblo. Como les dije, el Señor Jesús era muy popular. Y si venían los líderes y tomaban, apresaban y luego mataban
a aquel que ellos consideraban como una persona que Dios había enviado, como una persona que les caía súper bien, el pueblo podría haberse levantado. Podría haber habido un tipo de sublevación, podría haber habido un tipo de desorden civil. Y entonces los líderes de Israel no querían eso. ¿Por qué? Porque sabiendo que estaban las guardias romanas, y los romanos no iban a meterse para ver quién tenía la razón, sino de frente a usar de fuerza, ellos temían de que Roma pensase que ellos, los líderes, no estaban manejando adecuadamente a la masa, y por lo tanto Roma iba a hacer dos cosas. Una, aplastar cualquier tipo de desorden civil matando a quien tenga que matar, y dos, responsabilizar a los líderes de que ellos eran los responsables de no mantener el orden, y por lo tanto ellos perder su posición. Así que ellos temían de que pudiese suceder algo. Temían eso. Si viene conmigo a Mateo, por favor, al capítulo 26, vamos a leer ahí un poquito más acerca de lo que estaba tomando lugar. Mateo 26, versículo 3 al 6, mire lo que dice. 3, 4 y 5 nomás. Dice: entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle, pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. ¿Usted ve? Acá Mateo nos da algo más de detalles de lo que estaba tomando lugar allí. Jesús, mientras él estaba acabando este miércoles sus enseñanzas, mientras él estaba haciendo esto, acá como que Mateo nos presenta otra escena que estaba tomando lugar en paralelo. Estaba habiendo una reunión. Caifás, el sumo sacerdote, había llamado una reunión de aquellos que son los de más peso dentro del judaísmo, los principales sacerdotes y los escribas. Y tiene una reunión con ellos y les dice: ¿saben qué? Acá tenemos un problema serio, señores. Tenemos que deshacernos de este Jesús. Y todos acordaron, esto es en paralelo, miércoles, todos acordaron, entonces sí, definitivamente no hay vuelta que darle, tenemos que matarlo. Entonces decían: tenemos que engañar a Jesús para apresarlo. Pues sabían que directamente ya habían tratado, se recuerdan que hemos estado estudiando, le tiraban una y le tiraban otra y le tiraban otra como para que él caiga en alguna palabra, y no encontraban nada. Entonces dice: no vamos a sacar nada tratando de hacerlo caer. No lo hemos podido lograr. Tenemos que, por engaño, apresarlo. Tenemos que arrestarlo. Y una vez que lo arrestemos, lo matamos. Todos están de acuerdo con ello. Dice, pero alguien ahí dijo: sí, pero tenemos que tener cuidado. No podemos hacerlo ahora durante la fiesta. ¿Okay? Preste usted atención a esto, es muy importante. Estos detalles que nos da acá el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ¿qué podemos concluir de esto? Ellos no tenían la intención de matar a Jesús ese día viernes. Esto es fundamental. Ellos no querían matar a Jesús el día viernes, lo querían matar después de la fiesta. Después de la fiesta significa después de la fiesta de los panes sin levadura, cuando las masas entonces iban a irse. Ellos estaban dispuestos a arrestar a Jesús en cualquier oportunidad que tuviesen, pero mantener todo en secreto hasta que termine la fiesta de los panes sin levadura, hasta el 21º día del mes de Abib, con la finalidad de que una vez que las masas se vayan, entonces procedan a matar a Jesús allí, en ese día. Pero ellos no tenían ninguna intención de matar a Jesús un viernes de aquel año. Nunca pensaron en eso. Ellos no lo querían hacer así. ¿Qué más podemos ver? Bueno, vemos acá a otro participante, Lucas 22, y vemos aquí al otro participante, Satanás. Lucas 22, versículo 3 dice: y entró Satanás en Judas. Este es otro participante en todo este acto de la muerte del Señor Jesucristo. Un segundo participante. Satanás, se dice acá, entra en Judas. Algunos quizá dirán: wow, esto es posesión demoníaca. Y mira, es totalmente irrelevante esa parte ahí. Acá la mención de que Satanás entra en Judas
no es en realidad con la finalidad de que podamos saber si es que personas pueden ser poseídas por el diablo o no pueden ser poseídas. Ese no es el punto central. Pero acá se nos están diciendo quiénes son los que están participando, quiénes tomaron parte en toda esta trama de buscar que matar al Señor Jesucristo. Y lo que vemos aquí es que Satanás toma una activa participación. Porque, por decir así, como que él, que había estado estudiando a Jesús y a los discípulos y había estado buscando por dónde es que él puede traer el arresto y la muerte de Jesús, él estaba viendo que en la persona de Judas era por dónde él podría hacerlo. Él buscó, como diríamos en inglés, the weakest link. Él buscó el punto débil. Porque entre los 12, el punto débil de Judas, ¿sabe cuál fue? Como lo vamos a ver en un instante, él no era un verdadero creyente. Eso le hacía a él el punto débil. Déjame decirte, si en esta mañana tú no eres un creyente del Señor Jesucristo, Satanás, por decir así, te tiene allí. Y tú lo ignoras. Tú no lo aceptas, tú no lo crees, quizá ni se te pasó por la mente. Pero si tú en esta mañana no eres uno del Señor Jesucristo, Satanás te tiene allí a ti. Satanás te tiene allí. La única forma de no estar allí, la única forma de no ser un punto débil, por decir así, es que estés en las manos de aquel. Nadie te podrá arrebatar. De aquel del cual nadie te podrá arrebatar. Las manos del Padre, estando en Jesucristo. Así que vemos aquí que Satanás pues entra en Judas, este punto débil. Ahora, William Barclay, comentarista de años atrás, de décadas atrás, dice lo siguiente, y esto me encantó, por eso le cito aquí. Él dice, cita textual: la puerta del corazón humano no tiene la manija por fuera y solo se puede abrir desde dentro. Esto es tremendo. Se lo repito, la puerta del corazón humano no tiene la manija por fuera. En otras palabras, lo que él quiere decir es, no es que Satanás fue y él se metió, por decir así, al corazón de Judas, porque Satanás simplemente pues lo hizo. No, dice William Barclay, en una observación muy perspicaz. Lo que él dice es, Judas fue el que le tuvo que abrir la puerta. Judas se la tuvo que abrir. Y así fue, en efecto. Así fue en efecto. El deseo de Satanás, dicho sea de paso, el deseo de Satanás es siempre la de frustrar el plan de Dios. Ese es el deseo de Satanás. Frustrar el plan de Dios. Si de alguna forma él puede frustrar el plan de Dios, él tendría victoria. Porque diría, ajá, tú no tienes en realidad el poder para hacer lo que tú quieras, porque yo he podido frustrar tu plan. Así que Satanás continuamente le está buscando que frustrar de alguna forma, como sea, el plan de Dios. Él siempre piensa que lo puede hacer y nos toma a nosotros, en nuestra debilidad humana, nos toma a nosotros como punto por el cual él piensa, ahora sí voy a frustrar el plan de Dios. Pero sin embargo, Dios se muestra más poderoso, porque Él es el Todopoderoso. Y acá vamos a ver al tercero y último de los participantes. Hemos visto entonces a los principales sacerdotes y los escribas, hemos visto a Satanás, y acá vamos a ver al tercero y último de los participantes dispuestos voluntariamente, Judas, versículo 3. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Sorprendente, este era uno de los 12. Era uno de los 12. ¿Qué más se nos dice acá de Judas? Era uno que aquí Lucas, al momento de mencionarlo, dice, él era uno de los 12. ¿No? Como queriendo decir, ojo con esto. Acá estamos llegando al final del ministerio. Aquí nos encontramos 3 años y algo más quizá desde que el Señor Jesús reclutó a sus 12.
Esto significa que por más de 3 años Judas estuvo junto al Señor y recibió de primera mano una experiencia de la manifestación de la poderosa divinidad del Señor Jesucristo. Él vio las personas recibiendo milagros. Él escuchó las enseñanzas del Señor Jesús. Él participó de todos los milagros que el Señor Jesús hizo cuando estuvieron junto con Él. Él estuvo allí y escuchó estas palabras de vida y vio el testimonio. Y sin embargo, 3 años y medio después aproximadamente, su corazón se había mantenido como una roca a pesar de todo ello. Esto es probablemente la mayor o el caso supremo de lo que es perder la oportunidad. Perder la oportunidad. ¿La oportunidad de qué? De ser perdonado. La oportunidad de venir a la vida eterna. La oportunidad de cambiar tu futuro en vez del infierno a estar con Dios. Perder la oportunidad. Qué cosa más trágica. Qué cosa más trágica. Y me temo que el día de hoy, así también hay algunos entre nosotros que están perdiendo, al igual que Judas, la oportunidad. Porque han escuchado no una, no 2, sino muchas veces el Evangelio y el llamado de Dios. Y como Judas lo han ignorado. Como Judas lo pasan por alto. Como Judas no le prestan atención. Como Judas rehúsan creer, a pesar que el Espíritu Santo les está poniendo la convicción en sus mentes y sus corazones. Pero ellas rehúsan creer. ¿Quién sabe si quizá hoy es tu última oportunidad? ¿Quién sabe si quizá hoy es el día en que estás pasando la eternidad? No seas necio en perder la oportunidad como Judas la perdió. No lo seas. Pero ¿qué más podemos ver acerca de Judas? Y esto era algo tremendo. Fingía fe. Fingía fe. El hombre era tan buen actor que se hubiese llevado todos los Óscares. Todos. No hubiese habido mejor actor que Judas. Hollywood no ha podido producir un mejor actor que Judas. Era tan convincente su fingimiento que nadie sospechaba de él en lo absoluto. Nadie sospechaba. Cuando el Señor Jesús dijo más adelante que uno de ellos le iba a entregar, nadie pensó en Judas. Nadie se le pasó por la mente, claro, ese Judas, porque míralo, yo me di cuenta. Nadie sospechaba de él. Fingía fe. Y como les digo, algunos de ustedes me temo que quizá también fingen fe. Quizá algún joven aquí entre nosotros, o alguno de ustedes, una persona mayor, que también finja. Así como decimos que los niños están jugando a la cocinita, quizá alguno de ustedes está jugando a la iglesita. Se visten bien, se preparan para venir a la iglesia, se arreglan, vienen, cantan, levantan manos, aplauden, se inclinan, oran, escuchan, se van, igual que Judas, con un corazón de piedra, no con un corazón nuevo. Fingiendo fe, fingiendo ser uno del grupo, pero no siéndolo en realidad. Pero por debajo, en lo subyacente, también vemos algo. Las escrituras son claras acerca de Judas. Vemos que él tenía ansias de poder y de dinero. Ansias de poder y de dinero.
La Biblia nos dice con claridad que Judas era un ladrón. Él robaba el dinero que administraba y tapaba su maldad con fingimiento convincente, de forma que los demás probablemente lo consideraban el honesto Judas. No, yo le puedo confiar mi billetera a Judas porque Judas no me saca ni $1. Todo el mundo estaba tan convencido de la honestidad de Judas que nadie tenía problemas que él manejase el dinero. Nadie. El libro de Juan nos hace esto muy claro. En el capítulo 12, versículo 1 al 6, leemos de algo que el Espíritu Santo nos lo hace saber para que, una vez más, a nadie le quede ninguna duda. El Señor estaba al tanto de todo lo que estaba sucediendo. Todo lo que estaba sucediendo. ¿De acuerdo? Y el versículo 1 al 6 dice: 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, ¿quién? Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Me hace acordar tanto político Judas, ¿no? Mirando por el bienestar del pueblo, ¿no? Sinvergüenzas algunos de los políticos, y este Judas también. ¿Por qué no se vendió este perfume por 300 denarios? Todos coinciden, todo estudioso de la palabra coincide que un denario era por lo general el salario de un día. Si tratamos de traducir eso, pues entonces en nuestros días es casi el precio de lo que uno gana en un año. ¿Cuánto ganas? ¿20,000? Imagínate un perfume $20,000. ¿Ganas 40,000? Un perfume $40,000. ¿Ganas 60,000? Un perfume $60,000. ¿Ok? ¿Cuánto ganas? Dice, casi 300 denarios, 300 días de trabajo. ¿Ok? Una cantidad fabulosa. Pero mira lo que dice el versículo 6. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Judas estaba con Jesús por la conveniencia que había. Le convenía estar allí. Él estaba sustrayendo dinero. Y también es indudable que él se une junto a los otros cuando en varias oportunidades hablaban acerca, cuando se ponga el reino, yo me voy a sentar a la derecha, yo voy a estar allí, vamos a tener posiciones de autoridad, de poder. Judas estaba encantado con la idea de un reino que Jesús iba a traer. Él veía a Jesús con la mirada que muchos ven a Jesús, como el genio de la botella que me puede dar todo lo que yo quiero. Ese es Jesús para muchos el día de hoy en el cristianismo, el genio de la botella que me puede dar todo lo que yo pido, todo lo que yo quiero, todo lo que yo anhelo. Y Judas veía al Señor Jesús de esa forma, aquel que le podría dar dinero y poder. Lo más probable es que llegando ya hasta el final aquí, viendo que Jesús era ahora de ser aquel por el cual podría obtener todo esto, en realidad Jesús vino a ser un perdedor en sus ojos. Y entonces, como hombre pragmático que era Judas, creo que le interesaba era los resultados. Me da dinero, me da poder. Mientras que me da dinero y poder, estoy con Jesús. No me da dinero y no me da poder, veo que más bien las cosas empiezan a tornarse contrarias a lo que yo espero. Entonces, bye bye Jesús. Bye bye Jesús. Así no hay muchos que también se vuelven del Señor el día de hoy, que profesan en un instante ser seguidores de Jesús, para luego lo único que hacen es, cuando las cosas se ponen de alguna forma contrarias a lo que ellos esperan, se vuelven de Jesús y dejan a Jesús y ya no andan en los caminos de Jesús. Así que él, para cortar sus pérdidas, decide entregar a Jesús a mano de los líderes, quienes ya habían hecho de su conocimiento
me refiero al conocimiento de la sociedad, ¿no? El deseo que tenían de deshacerse de él. Así que con esto vemos, pues, hemos visto el trasfondo y hemos visto los participantes, ¿ok? Pero ahora quiero que veamos en los instantes finales la siguiente pregunta. ¿Es esto un trágico giro de eventos fuera del control de Dios? Piense usted, por favor, en esto por un instante. ¿Es esto que está tomando lugar un trágico giro de eventos fuera del control de Dios? Y ¿sabe qué? Esa es la conclusión de muchas personas. Esa es la conclusión de muchas personas el día de hoy, y lo ha sido a través de la historia. Esto es lo que muchos quisieran ver en realidad de los evangelios. Esto es lo que muchos concluyen cuando van a los evangelios. ¿Y por qué concluyen esto? ¿Y quiénes son estas personas? Bueno, permítame decirle, ¿quiénes son? El día de hoy, todos aquellos que no creen. Todos aquellos que rehúsan creer, le dan esta explicación. Y es por eso, amados, que cada vez que se acerca Navidad y Semana Santa, téngalo por seguro que las cadenas televisivas van a tener algún programa acerca de Jesús. Tenga por seguro que la revista Time Magazine va a sacar algo acerca de Jesús. Pero una vez más, sépalo usted de antemano. Lo que usted va a escuchar, lo que usted va a leer, lo que usted va a ver, no es lo que los evangelios dicen. Hasta el momento no he visto ningún artículo de Time Magazine ni Newsweek, no he visto ningún artículo o algún programa que haya venido en la televisión del History Channel, por más que digan que están siendo históricos, que lleguen a la conclusión verdadera, que lleguen a observar verdaderamente lo que las Escrituras dicen con tanta claridad. Así que no se entusiasme mucho con el programa de televisión que el History Channel va a sacar ahora que estamos en Semana Santa. No se entusiasme mucho con ello, por favor. Es más, le diría, no pierda su tiempo. No pierda su tiempo viendo lo que es hecho por incrédulos con un corazón de piedra que no creen que Jesús es Dios ni que se encarnó para venir a morir por sus pecados. No lo creen, no lo van a hacer. Es como cuando Hollywood sacó esta película Éxodo, la vida de Moisés. Pusieron ahí un tremendo actor, ex Batman. Porquería. Dicho sea de paso, el director de la película abiertamente declara no solamente no creer, sino que como uno de sus propósitos en realidad es el de decir que Jesús no es Dios. ¿Qué esperaría usted de una persona así? Pero entonces déjeme decir una cosa. Esto es lo que el que no cree quisiera concluir, pero que no le quede duda a nadie. Entiéndame, escúcheme, por favor, sáquese la cerilla del oído y présteme atención en esto. Que no le quede duda a nadie. Dios soberanamente orquestó las decisiones de los participantes dispuestos voluntariamente para llevar a cabo su plan de redención. Su plan. El libro de los Hechos es uno de pasajes que podríamos nosotros ir y encontrar en las Escrituras que enseñan esto con mucha claridad. En el capítulo 2, versículos 22 y 23, le leo lo que dice. Varones israelitas, este es el apóstol Pedro hablándole en este primer mensaje, prédica, que hace el apóstol Pedro a las masas después de la resurrección de Jesús. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que hizo Dios entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, y acá es donde viene, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Aquí una aclaración, que quede todo muy claro.
Si usted ha prestado atención a cómo he venido presentando el mensaje, una de las cosas que yo le dije es que habían participantes dispuestos voluntariamente. Los principales fariseos y los escribas, ellos querían la muerte de Jesús. Satanás, él quería la muerte de Jesús. Judas, él quiso la muerte de Jesús. ¿Por qué le hago este énfasis? Porque esto habla de la responsabilidad que tienen. Si bien es cierto, Dios soberanamente toma todas estas decisiones voluntarias y las usa para llevar a cabo su plan, el hecho de que Dios soberanamente utiliza todo esto no exime a nadie de responsabilidad. Por eso es que Judas se encuentra sufriendo eternamente desde ya. Por eso es que los principales sacerdotes y los escribas que participaron en ello y no se arrepintieron hasta el final de sus días, están sufriendo desde ya eternamente. Y por eso es que ustedes también, si alguno entre nosotros, si alguno que está aquí no se arrepiente, también terminará en la misma condición. Esto, por favor, que no le quede a usted ninguna duda. Y el Señor Jesús, dicho sea de paso, también lo mencionó, lo dejó muy en claro. En Mateo 26:2, mire lo que el Señor Jesús dijo. Mateo 26:2. Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Él lo sabía. Él sabía exactamente lo que iba a tomar lugar. Se los dijo 2 días antes se los dijo a los discípulos. Yo voy a ser entregado y voy a ser crucificado. Es más, si usted regresa hasta puede ir 1 año atrás por lo menos, y en Lucas 9:44 usted va a encontrar también que el Señor Jesús lo anunció abiertamente. ¿Por qué? Porque el Señor tiene un plan. Y este plan nadie lo puede descarrilar. Esto es lo que llamamos soberanía absoluta. Soberanía absoluta de parte de Dios. Vamos a concluir teniendo algunas aplicaciones y tengo 3 para ustedes. Primero, basado en lo que el Señor Jesús se le ve haciendo hasta la víspera de su muerte, nosotros, amados, también podemos aprender de esto y siempre entonces debemos de mantener un enfoque en la tarea encomendada por nuestro Señor como Él mismo la mantuvo hasta el fin. Amados, hay que darnos al servicio de los demás. Hay que darnos al servicio de los demás hasta que acabemos la obra que Él nos mandó a hacer. Muchas veces lo que nos para a nosotros es el que sentimos, como decimos en inglés, pity party, sentimos pity de nosotros mismos. Ay de mí, todas las cosas que me pasan, ay si supieses, ay. Y eso inmoviliza a muchos. Están ahí lamentándose acerca de ellos mismos todo el tiempo. No digo que no hay momentos en los cuales nos lamentamos y sufrimos, pero de allí a tener una actitud de continua queja, de continuo tener este tipo de comportamiento, de conducta, no es justificable. Para el creyente no es justificable. Tenemos que, sí, el Señor nos va, en los momentos difíciles, nos va a ayudar, nos va a levantar, pero debemos de mantenernos entonces enfocados en hacer la obra que el Señor nos ha dado para hacer. No desfallecer, mantenernos yendo hacia adelante. Segunda aplicación. Por favor, amados, si hay alguno entre nosotros que quizás está aquí y que dice ser creyente y finge muy bien en serlo, tanto así que hasta lo llaman hermano, la llaman hermana a usted, pero usted no lo es, por favor, deje a un lado eso. Deje a un lado esa actuación. Venga al Señor Jesús. Venga verdaderamente a la salvación. Venga a Jesucristo. Humíllese delante de Él. Pídale que le perdone. Él lo va a hacer. Confíe que Él es el único que le puede perdonar. Confíe de todo corazón. Aférrese a Él con esa confianza. Hágalo hoy, por favor. Y finalmente, al contemplar que, aunque habían participantes dispuestos para llevar a cabo la muerte del Señor, y aunque pareciese como que a Dios se le estaban yendo de las manos los eventos, que Satanás estaba siendo muy astuto, viendo que
ponerse allí en la mente el pensamiento de Judas, y Judas viene y contacta a los principales sacerdotes, y ellos también, por el odio que le tenían a Jesús y la envidia que le tenían, pues entonces todos se confabulan a una. Pues es así o no, que a veces pareciese que todo se nos junta a nosotros, todas las tormentas se nos juntan en la vida y como que todas nos caen de golpe una sola. Recordemos algo. Viendo que en lo que es, por decir así, la tormenta más oscura de la vida, Dios nunca dejó de tener control sobre ella, nos llene a nosotros de total esperanza, sabiendo que no importa cuán oscuras las cosas se puedan poner, nuestro Padre tiene control de todas las cosas siempre. No solamente tiene el control de todo, sino que nos invita a que en medio de todo ello, de las vicisitudes y lo difícil, descansemos a Él, encomendándonos a su cuidado poderoso, pues Él siempre nos ayudará. Qué bendición para aquellos que somos de Él, de saber que siempre nos ayudará. Oren conmigo, por favor. Padre, venimos a ti en esta tarde para darte las gracias por tu palabra. Gracias de enseñarnos, Señor, cómo a pesar de los planes malévolos que voluntariamente tuvieron todos estos participantes, tú soberanamente estabas en control de todo y usaste aún la maldad de ellos para llevar a cabo tu plan de salvación. Damos gracias que el Señor Jesús sabía todo esto y voluntariamente fue hasta la cruz. Ni pestañeó para ir a la cruz. Su resolución de amar al Padre y su resolución de su amor por nosotros le llevó hasta la cruz. Y allí, como cantábamos hace unos instantes, Él pudo decir: todo consumado es. El camino abrió. La Escritura dice que el velo se rasgó. Ahora tenemos este acceso por la cruz de nuestro Señor y su resurrección de entre los muertos. Señor, te suplico que no haya ninguno que se quede corto en esta mañana de aquella salvación, que no sea como Judas, fingiendo fe, pero dureza en su corazón es la que se halla. Te suplico más bien que se quebrante delante de ti y que clame a Jesús para perdón, pues el Señor será pronto en perdonar. Te imploro pues, Señor, que tú continúes obrando en medio nuestro. Bendícenos, nuestros matrimonios, nuestras familias, nuestra comunidad aquí. Te imploramos que tú te seas glorificado en y a través de nuestras vidas, para tu honra y gloria.